Bienvenidos a una nueva entrevista de W. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. El 6 de diciembre se realizaron elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional en Venezuela, el único poder del Estado que no respondía desde el 2015 al Partido Socialista Unido de Venezuela. La mayor parte de la oposición no participó en estos comicios por considerarlos fraudulentos, pero también porque los más importantes partidos de oposición están ilegalizados, secuestrados y sus líderes perseguidos o en el exilio. De manera que el oficialismo recuperó sin mayor esfuerzo, pero con una amplia abstención, más de las 2/3 partes de los escaños, garantizando así el control absoluto del Parlamento hasta el año 2025. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? ¿Cómo queda la oposición tras estas elecciones parlamentarias? De esto hablamos ahora con Héctor Briceño, politólogo venezolano, investigador en la Universidad de Rostock, aquí en Alemania. Héctor, te saludamos desde Berlín. Silvia, muy buenas tardes. Un placer compartir contigo. Para comenzar, quisiera conocer tu opinión sobre estas parlamentarias. ¿Qué lectura haces de lo ocurrido el 6 de diciembre en Venezuela? Bueno, pienso que hay que leer o analizar lo que sucedió en las parlamentarias en Venezuela a partir de tres elementos. El primero ya has hecho mención al inicio, en la introducción, se trata de las condiciones electorales. Pareciese que, bueno, la historial de violaciones a las normas electorales del chavismo es largo, es un prontuario muy, muy largo que se ha construido en torno a estos 20 años, pero pareciera que este año para las parlamentarias decidieron batir sus propios récords. No dejaron ley, no dejaron normativa que no hayan violentado. Incluso después, recientemente nos enteramos que se están dando unos cargos a unos diputados, a unos candidatos de oposición o de la oposición que decidió participar, que ni siquiera estaban nominados por estos mismos partidos. Entonces, las condiciones electorales sumamente graves, sumamente de muy baja calidad. Lo segundo que hay que analizar es la participación, las tasas de participación. Esta es una elección que puede ser comparable única y exclusivamente quizás con las parlamentarias del año 2005, cuando la oposición también decidió abstenerse, quedarse en la casa. Pero, y creo que esto es muy importante, vemos una participación menor incluso que en el año 2017, cuando fue el gobierno solo en la Asamblea, a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos tasas menores que las presidenciales del 2018. Esto en el marco de un gobierno que había decidido incluso quitarle la comida, como dijo Diosdado Cabello, que el que no votaba no comía. Entonces, la tasa de participación muy baja incluso para el mismo gobierno. Y el tercero es los Héctor. resultados. Bueno, Nicolás Maduro celebró esos resultados de las elecciones como la gran victoria de la democracia y de la Constitución. Hablamos de unos comicios marcados, como tú dijiste, por la abstención, con partidos ilegalizados, con la mayoría de los líderes opositores en el exilio o presos. ¿Qué razones tiene el oficialismo para celebrar? Bueno, creo que la principal razón que tiene es que ha logrado dividir aún más a la oposición. La oposición hoy se encuentra aún más fragmentada de lo que estaba el 5 de diciembre. La oposición ahora entra en una lucha férrea por la legitimidad frente no solo a los actores y a la comunidad nacional, sino incluso frente a la comunidad internacional. Lo acabamos de ver. Enrique Capriles ha pedido a la comunidad internacional que no reconozcan a Guaidó como presidente interino luego del 5 de enero. Comienza una lucha por la legitimidad interna y esto lamentablemente, y es para mí mi principal preocupación, es que pareciese que la lucha interna por la hegemonía opositora sustituye a la lucha por un proceso de democratización en Venezuela. Bueno, si en la última elección parlamentaria en el 2015 votó alrededor del 74% del padrón electoral, ahora solo lo hizo alrededor del 30%. Y eso si creemos las cifras oficiales. Es decir, la abstención casi se triplicó. ¿Qué ha pasado con los seguidores del chavismo? Por lo visto, tampoco ellos fueron a votar, ¿no?
Sí, sin duda. Y las encuestas así lo señalaban. El rechazo a Nicolás Maduro, a su gestión, es amplio, es muy profundo, porque, entre otras cosas, las condiciones de vida en el país se han deteriorado de manera muy, muy significativa. Tenemos niveles de pobreza que alcanzan o que superan el 90% de la población. Por supuesto, tenemos la crisis migratoria, que no solo ha afectado a los opositores, sino indudablemente también a la población que apoyaba antes al gobierno. Pero, y aquí creo que hay algo importantísimo, también esa baja cifra de participación es un indicador de que los mecanismos de control, del control social del chavismo, es decir, los CLAP, el carné de la patria, las amenazas, incluso la oferta de dinero en efectivo por votar, no son suficientes para tapar el descontento que siente la población. Y esto me parece muy, muy importante, porque obliga a Nicolás Maduro a esconderse, digamos, debajo de los militares, como lo hizo el día de la elección, a tener que mover el mismo día su centro de votación a un lugar que está dentro del fuerte militar, del fuerte Tiuna, para que pues no lo piten, para que no lo hagan pasar un mal rato. Claro, sin duda el descontento es enorme. Los votos totales del PSUV son un 25% menor que lo obtenido en las elecciones parlamentarias del 2015, pero con un padrón mayor. ¿Crees que si la oposición hubiera ido a elecciones, habrían tenido posibilidades de ganar, tal como ocurrió en el 2015? Solo pondría una acotación. Si la oposición hubiese ido unida, hubiese participado unida en las elecciones, sin duda alguna hubiese logrado capitalizar una vez más el descontento de la población. Bueno, lo cierto es que el 5 de enero termina un periodo de la Asamblea Nacional, como está establecido además en la Constitución, y arranca una etapa compleja para la oposición y para el país en general. ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó y con los partidos que lo apoyan? Bueno, tiene unas decisiones muy difíciles por delante, tiene una decisión, digamos, creo que los tres escenarios a los que se enfrenta son el exilio, por un lado, el otro es, de alguna manera, ir digamos, a la clandestinidad y tratar de quedarse en el país y trabajar desde la clandestinidad. Y una tercera alternativa, pues no su alternativa, pero podría terminar en las prisiones del gobierno. Creo que la decisión que tiene por delante es muy, muy, muy dura. Bueno, en febrero del 2019 las encuestas decían que Juan Guaidó tenía hasta 80% de aceptación popular. ¿Qué crees tú que ha ocurrido desde esa fecha con el movimiento impulsado por Juan Guaidó? Pues, muy difícil. El principal es la desesperanza. La desesperanza se ha profundizado entre los venezolanos que habían creído que la salida del gobierno de Nicolás Maduro estaba a la vuelta de la esquina. Así lo hizo entender Juan Guaidó en sus alocuciones, así se lo transmitió a la población, aquel mantra que repitió hasta el cansancio en el que la dictadura salía inmediatamente, luego se montaba un gobierno de transición y luego se realizaban unas elecciones. Básicamente la gente creyó en ese mantra, la gente creyó que la salida estaba a la vuelta de la esquina, y en la medida en que el tiempo corría, empezó a correr y pasó el año, un año y luego un tiempo más, la gente perdió la esperanza del cambio. Creo que eso es lo que ocurre en Venezuela en este momento. La desesperanza es muy profunda, incluso entre quienes siguen adversando al régimen de Maduro. Y ese es el reto nuevamente de los sectores opositores: rescatar la desesperanza, sacar a la gente de la desesperanza y movilizar el desagrado, el hartazgo que siente la gente frente a Nicolás Maduro, movilizarlo en un esfuerzo de democratización. Claro, porque además se ve un descontento también con la oposición. No todos los partidos opositores decidieron no participar en esos comicios. Hay una oposición que sí fue a los comicios y que obtuvo 14 diputados, muchos de ellos acusados, por cierto, de haber sido sobornados o de colaborar de forma abierta con el gobierno. ¿Cuál ha sido el papel de esa oposición y qué futuro podría esperarle en la nueva asamblea?
Bueno, allí creo que hay un elemento al que hacer referencia antes, que es digamos, cómo funcionó el sistema electoral diseñado por el chavismo. Al final, el chavismo logró sacar 66, 67% de los votos, pero obtuvo el 91% de los diputados. Es decir, tiene muchísimo más que las dos terceras partes. Por tanto, el resto de los actores que puedan estar allí, de la oposición, ya sea legítima o no, o sea una oposición leal al gobierno, lo cierto es que ellos tienen un margen de maniobra muy limitado, es decir, no pueden realmente obtener grandes concesiones o lograr grandes concesiones por parte del gobierno, lo cual es muy triste. Pero insisto, el diseño del sistema electoral juega un rol allí, pero por otro lado, también hay que decirlo, es que la población opositora no decidió acompañar a estos sectores, no compró el mensaje que estos sectores opositores quisieron transmitirles. Mm. Bueno, la oposición ha quedado más disminuida y fragmentada que nunca. Tú has hablado incluso de dos grupos, la vieja oposición, compuesta por Guaidó y el llamado G4, y la nueva oposición, esa que decidió participar en esas elecciones parlamentarias, y tú dices que está sola, sin seguidores. ¿Qué estrategia les queda en su lucha contra ese gobierno de Maduro? Tú hablas además de rescatar la desesperanza del pueblo, pero ¿cómo se puede rescatar esa desesperanza del pueblo si esa oposición está fragmentada? Sí, sí, y yo diría, hay dos bandos muy claros, los que decidieron participar y los que no, pero incluso entre los que decidieron quedarse afuera hay también grandes divisiones. Por tanto, la tarea imprescindible, impostergable de la oposición es tratar de reconstruir una mínima unidad política, un mínimo camino unitario para la lucha por la democracia. La tarea tiene que comenzarla hoy mismo si no lo han hecho, y si no lo han hecho en este instante deben salir a hacerlo. Sin unidad es poco probable que se logre hacer o se logre tener alguna concesión por parte del gobierno. Ahora, la unidad no es suficiente. La unidad no es suficiente. La oposición necesita construir una ruta y entender que la ruta lamentablemente no es una ruta a largo plazo. No puede haber y no habrá un evento desencadenador que logre construir la transición. Se trata de construir una ruta con pasos al corto, mediano y largo plazo que incluyan participación en nuevas elecciones, convocatorias a referendos revocatorios, que incluya también diálogos y negociaciones con el gobierno. Mm. Héctor, Guaidó prometió para contrarrestar esas elecciones parlamentarias calificadas de fraudulentas por la oposición una consulta popular el 12 de diciembre. ¿Qué sentido tiene esta iniciativa? Bueno, yo creo que por un lado tenía un objetivo digamos, ciertamente debe haber tenido un mínimo impacto en desmovilizar a la gente en este proceso electoral. Es decir, ofrecerle una alternativa a los venezolanos, una alternativa al proceso parlamentario. Y en eso creo que debe haber cumplido un mínimo de impacto en la abstención del domingo. Lo segundo es tratar de legitimar el gobierno de Juan Guaidó y a la oposición que se agrupa en torno a Juan Guaidó. Ahora, allí la gran crítica es que esta consulta popular nos pareciera, o por lo menos no ha sido presentada en el marco de una estrategia más general. Reiterar el apoyo a la oposición no es suficiente. Cualquier actividad que presente la oposición debe estar enmarcada en una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Si no, seguirá siendo promesas o falsas promesas de eventos mágicos desencadenadores en el largo plazo que ya sabemos que lamentablemente no tienen ningún asidero en la realidad. Héctor, muchísimas gracias por este análisis sobre la situación de Venezuela. Silvia, un placer conversar contigo. Gracias a ti.